El auditorio de Valdebebas no era ajeno a las grandes presentaciones. Había visto desfilar leyendas, técnicos galácticos, ruedas de prensa cargadas de promesas y polémicas. Pero esa mañana tenía un aire distinto. No era un fichaje el que acaparaba la atención, sino un regreso. Xabi Alonso, el mediocentro cerebral que había vestido de blanco con elegancia y carácter, volvía a casa. Esta vez, con el traje de director de orquesta. Cámaras de medios internacionales se alineaban como un ejército visual. Decenas de flashes, micrófonos marcados con logos en varios idiomas y un murmullo constante que se apagó apenas el nuevo entrenador cruzó la puerta. Vestido con un traje azul marino entallado, camisa blanca sin corbata y zapatos negros impecables, Xavi caminó hacia el atril con la compostura de quien ha aprendido que el fútbol no solo se juega con los pies, sino también con la cabeza y la palabra. Se detuvo un segundo, observó la sala, y luego, con un leve gesto de asentimiento, tomó asiento. Las primeras preguntas fueron casi automáticas. ¿Qué estilo veremos en su Madrid? ¿Cómo gestionará la herencia de Ancelotti? ¿Qué espera de Mbappé? Xavi respondió con precisión quirúrgica, sin adornos innecesarios, pero dejando claro que su visión era moderna, ambiciosa y nada subordinada a nombres. Kylian es un jugador único, dijo, con firmeza pero sin idolatría. No hay muchos como él en la historia reciente. Su velocidad, su instinto, su capacidad para aparecer en los momentos clave. Pero este equipo no girará en torno a un solo futbolista. Tenemos a Vinicius, que ha demostrado ser letal en los escenarios más exigentes, a Jude, que tiene alma de líder, a Rodrigo, a jóvenes con hambre. Aquí, la era la marcarán todos juntos, no uno solo. Las redes sociales estallaron. Twitter, Instagram, TikTok. Cada frase se replicaba y se diseccionaba. La prensa internacional alababa su mesura. Pero Xavi aún guardaba una última jugada, no escrita en ningún guión. Una periodista de Barcelona, de mirada aguda y tono inquisitivo, alzó la voz con una pregunta cargada de veneno. Xavi, ya que menciona a los jóvenes con potencial histórico, ¿cree usted que el Madrid posee al mejor talento joven de Europa, o ese título podría pertenecer a alguien como Lamine Yamal, del Barça? Un murmullo sordo recorrió la sala. Algunos se removieron en sus sillas. Era una trampa, una provocación calculada, el tipo de pregunta que puede encender incendios si no se responde con precisión. Xavi no esquivó la mirada. La sostuvo. Luego, una leve sonrisa, apenas perceptible, apareció en su rostro. Lamine es especial. Muy especial. Y lo digo como amante del fútbol, no como rival, comenzó, con un tono que descolocó a más de uno. Tiene una lectura del juego que no corresponde a su edad, una zurda que promete muchísimo, y una valentía que muy pocos tienen con solo 17 años. ¿Es un rival? Claro. ¿Es talento? Sin duda. El fútbol español debería sentirse afortunado de tener jugadores como él, aunque vista de azulgrana. Silencio absoluto. Las palabras rebotaron por la sala como un eco inesperado. Xabi Alonso, flamante técnico del Real Madrid, acababa de elogiar, sin reservas, a la joya adolescente del eterno rival. En segundos, la declaración cruzó océanos. El nombre Lamine se convirtió en tendencia mundial. Algunos madridistas reaccionaron con sorpresa, incluso molestia. Otros, con admiración. Pero nadie quedó indiferente. En Barcelona, el impacto fue inmediato. Varios jugadores del primer equipo culé compartieron el corte de video por WhatsApp. Hubo comentarios, risas, algún emoji de fuego. Pero uno solo guardó silencio. Lamine Yamal. Esa tarde, tras finalizar la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva Joan Gamper, el joven subió una historia en Instagram. Una imagen suya, en primer plano, en medio del entrenamiento. Serio, concentrado. Sin filtros. Con un mensaje breve. Respeto. Nos vemos en el campo. Las reacciones no se hicieron esperar. Gerard Romero comentó en su directo que el chico entiende perfectamente lo que representa. Mientras medios deportivos interpretaron la frase como una aceptación del duelo simbólico que Xabi Alonso acababa de inaugurar sin levantar la voz. Y así, sin gritos, sin insultos, sin declaraciones incendiarias, se encendió una nueva llama en la rivalidad más emblemática del fútbol mundial. Porque ahora no solo se hablaba de clásicos, de Mbappé y Vinicius, de Jude Bellingham. Ahora había un triángulo.
Un vértice inesperado, un chico de 17 años que, sin proponérselo, se había convertido en el epicentro de una generación. En Valdebebas, Xabi Alonso sabía exactamente lo que hacía. Con aquella frase, no solo había mostrado respeto por el fútbol. Había tendido un puente narrativo entre el pasado y el futuro, entre el Real Madrid y su más digno oponente. En Barcelona, Lamine entendió el mensaje. No era un enemigo, era un reto. Y él no iba a rehuirlo. Había comenzado una nueva era. Y el primer clásico de la temporada, aún sin fecha definida, ya era el partido más esperado del año. La entrevista de Xabi Alonso no había sido una simple rueda de prensa de presentación. Había sido una declaración de principios. Una pieza que, palabra por palabra, desató una ola expansiva en todo el ecosistema del fútbol español. En cuestión de horas, cada tertulia, cada tuit, cada debate televisivo giraba en torno a una frase en particular: Lamine Yamal es especial. Muy especial. El Chiringuito dedicó más de media hora al fragmento, con Josep Pedrerol preguntando a sus tertulianos si el técnico del Real Madrid había cometido un error estratégico al elogiar abiertamente a una joya del eterno rival. En Carrusel Deportivo, Dani Garrido y sus compañeros se dividían entre quienes veían la respuesta como un acto de grandeza deportiva y quienes la consideraban innecesariamente incendiaria. Y en tiempo de juego, Paco González resumía el sentir general: Xabi ha encendido algo que ya no se puede apagar. Pero al margen de las mesas de debate, del ruido de las redes sociales y de los titulares en negrita, en el interior del vestuario del FC Barcelona reinaba el silencio. Un silencio diferente. Denso. Como si todos intuyeran que, con esa frase, se había reconfigurado el mapa emocional del fútbol español. En su taquilla, con los cascos puestos y la mirada fija en el suelo, Lamine Yamal escuchaba sin escuchar. No era ajeno a lo que ocurría allá afuera. Pero tampoco sentía la necesidad de reaccionar. No por indiferencia, sino por convicción. Desde niño, había aprendido que las palabras pueden levantar o destruir, pero el juego lo dice todo. Y sin embargo, algo en el tono de Xabi le había calado hondo. No porque necesitara reconocimiento, ni por alimentar el ego. Sino porque comprendía lo que realmente significaba aquella afirmación. Era una antorcha. Un testigo simbólico. Xabi no lo estaba elogiando, lo estaba señalando. No como enemigo, sino como igual. Como parte fundamental de la historia que estaba por escribirse. Los medios catalanes lo buscaron durante días. Intentaron arrancarle una reacción. Pero Lamine esquivó micrófonos, ignoró solicitudes de entrevista y se mantuvo en silencio. Hasta que, en una jornada pactada con el Barça Studios para un documental sobre la nueva generación culé, el joven accedió a hablar. No frente a una multitud. No con titulares agresivos. Solo él, una cámara y un periodista del club. La pregunta llegó sin preámbulos. ¿Qué te parecieron las palabras de Xabi Alonso? Lamine no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Hizo una pequeña pausa. Luego, levantó los ojos y los clavó en la lente con una serenidad que desarmó incluso al camarógrafo. No necesito que me nombren. Yo hablo en el campo. El estudio quedó en silencio. El periodista ni siquiera supo cómo continuar. Porque esa frase, dicha con un tono limpio, sin hostilidad, sin pretensiones, lo decía todo. Era un mensaje para Xabi, sí. Pero también para todos los que se empeñaban en transformar el fútbol en un concurso de etiquetas, en una pugna de egos antes que en una danza de talento y entrega. Horas más tarde, el clip fue publicado como parte de un avance promocional del documental. Y en menos de una hora, se había viralizado. El hashtag #Yo hablo en el campo trepaba al primer lugar en tendencias. Cientos de futbolistas, periodistas y aficionados comentaban la serenidad con la que aquel adolescente estaba llevando la carga de una narrativa que no había pedido, pero que ahora le pertenecía. Algunos lo aplaudieron por su madurez. Otros, en cambio, lo acusaron de altivo, de creerse más grande de lo que es. Entre ellos, un tertuliano de un programa radial madrileño arremetió sin rodeos. A Lamine le gusta hablar poco, pero se le olvida que en este nivel no solo se juega, también se representa. Que no se le suba a la cabeza el elogio de un técnico como Xabi Alonso. Porque entre Vinicius y Mbappé, no sé dónde cabe él. La frase generó un nuevo incendio. El nombre de Lamine volvía a agitar el avispero mediático. Pero ni su padre, ni su agente, ni el propio club reaccionaron.
Nadie salió a defenderlo. Porque nadie necesitaba hacerlo. Lamine, en cambio, pidió algo en privado. Algo que dejó descolocado al cuerpo técnico. Quería acceder a la sala de videoanálisis. Quería ver el último partido del Real Madrid. No para criticar. Para estudiar. Quería ver cada movimiento de Mbappé. Cada carrera de Vinicius. Cada lectura de Jude. Se sentó solo, en silencio, tomando notas mentales. Observando. No buscaba demostrar que era mejor. Ni superar a nadie. Pero quería aprender. Quería comprender el ritmo al que tendría que bailar si quería dominar el escenario donde se enfrentan los más grandes. Uno de los técnicos asistentes lo observó en silencio desde la puerta. No interrumpió. No dijo nada. Pero esa misma noche, en una conversación privada, reveló a un periodista amigo. Lamine no quiere ser mejor que Mbappé. Ni mejor que Vinicius. Lamine quiere ser Lamine. Y va a hacer todo lo necesario para que el mundo lo entienda. Y mientras todo eso ocurría en Barcelona, Xabi Alonso no decía nada. No hacía falta. Había plantado una semilla. Había trazado un nuevo eje en la rivalidad entre blancos y azulgranas. Porque ahora, el clásico no era solo una guerra táctica entre Vinicius y Araujo, o entre Jude y Gundogan. Era algo más profundo. Era una colisión de generaciones. De mentalidades. De silencios y declaraciones. De respeto y desafío. Y en el centro de todo, un chico que hablaba poco, pero jugaba como si llevara 100 guerras en los tobillos. Se avecinaba el primer clásico de la temporada. Y ya no era solo un partido. Era el capítulo inaugural de una nueva era. La gala de presentación de la nueva temporada de la Liga se celebraba por todo lo alto en el Palacio de Cibeles, en el corazón de Madrid. Las luces iluminaban la fachada como si se tratara de una premiere cinematográfica, y dentro, cada rincón estaba cubierto por cámaras, móviles y flashes. Era una noche de gala, sí, pero también una batalla silenciosa por el protagonismo. Todos los focos apuntaban a una figura, Kylian Mbappé. El fichaje más esperado de la última década en el fútbol español pisaba suelo ibérico por primera vez como jugador del Real Madrid. Vestido con un smoking negro impecable, saludaba con confianza, seguro de su estatus, como un actor veterano que regresa a un escenario donde todos esperan su gran acto. Vinicius Jr. también estaba presente, elegante, sonriente, disfrutando del momento como alguien que ya sabe lo que significa llevar la corona durante más de una temporada. Entre bromas con los presentadores y fotos con fans, el brasileño mostraba que su carisma estaba tan afilado como su regate. Y entonces, llegó la sorpresa de la noche. Barcelona había confirmado a última hora que Lamine Yamal asistiría al evento. La noticia corrió por los pasillos del palacio como una ráfaga. Había quienes pensaban que el joven evitaría la escena madrileña. Que preferiría el silencio, el trabajo en la sombra. Se equivocaban. Lamine entró por una puerta lateral, sin un traje ostentoso ni un séquito de asistentes. Solo acompañado por un responsable de comunicación del Barça, vestía un conjunto sobrio, americana azul marino, camisa blanca sin corbata, zapatillas deportivas. Su elegancia era otra. No la que se compra, sino la que se lleva en la mirada. Y aunque entró sin hacer ruido, todas las miradas se dirigieron hacia él. Las cámaras se giraron. Los móviles se levantaron. Como si el aire en la sala cambiara de densidad solo con su presencia. Lamine caminaba despacio, observando, con una calma que no era desinterés, sino determinación. El momento cumbre llegó antes de la ceremonia, en una sala privada reservada para los jugadores invitados. Una especie de antesala al escenario, decorada con sillones bajos, luces tenues y refrigerio sin tocar. Allí coincidieron por primera vez los tres nombres que ya estaban reescribiendo la historia de la liga. Mbappé fue el primero en hablar. Se acercó a Lamine con una sonrisa enigmática, como quien sabe que el mundo entero observa incluso cuando las cámaras están apagadas. Así que tú eres el chico del que todos hablan en España, dijo con un tono entre curioso y desafiante. Lamine no retrocedió. No bajó la mirada. Le estrechó la mano sin titubeos. Y tú, el que vino a demostrar que aún puede ser el mejor. Vinicius, sentado cerca, presenció la escena. Soltó una carcajada breve. No era burla. Era una descarga.
El tipo de risa que surge cuando uno siente que está delante de algo histórico, aunque todavía no sepa cómo nombrarlo. Mbappé no soltó la mirada. Ladeó la cabeza, curioso, probando la resistencia del joven. Yo a tu edad, ya era campeón del mundo. Yamal, con los ojos firmes, respondió sin levantar la voz. Y yo a la mía, estoy listo para enfrentarme a ti. La sala se congeló. Nadie más habló. El silencio era tan denso que parecía absorber el sonido ambiente. Ni una palabra. Ni un murmullo. Solo las respiraciones contenidas y el zumbido lejano de los flashes en la sala principal. No fue un grito. No fue una provocación. Fue una afirmación. Tranquila, directa, irrevocable. Un fotógrafo, sin saber lo que captaba, tomó la imagen del siglo, Mbappé, Vinicius y Lamine, frente a frente. 3 mundos en una sola foto. La imagen se filtraría horas más tarde y se volvería icónica. El símbolo visual de una rivalidad que aún no tenía nombre, pero ya tenía rostro. En la ceremonia, el protocolo se siguió como estaba previsto. Discursos, premios, música, vídeos promocionales. Pero la atmósfera estaba impregnada de electricidad. Cuando los 3 subieron al escenario juntos para una foto oficial, el presentador, buscando distender, bromeó. Aquí están las 3 estrellas que van a hacer de esta liga la más vista del mundo. ¿Preparados para compartir el protagonismo? Vinicius sonrió, giró la cabeza hacia sus compañeros. Mbappé se limitó a alzar una ceja. Pero Lamine, una vez más, rompió el guión. No vengo a compartir. Vengo a competir. La frase cayó como una losa. El presentador tartamudeó un segundo antes de cambiar de tema. El público aplaudió entre risas nerviosas. Pero las redes estallaron. La frase recorrió Twitter, Instagram, TikTok como fuego en un bosque seco. La frase ya era trending, vengo a competir. Los analistas se dividían. ¿Era arrogancia? ¿Era coraje? ¿Era simple juventud? Pero en las oficinas del Barça, Hansi Flick la escuchó repetida en una televisión de fondo. No dijo nada durante unos segundos. Luego, sin apartar la vista, murmuró. Por fin entiende lo que significa ser el líder de este equipo. De regreso en el hotel, Lamine no quiso cenas, ni entrevistas, ni comentarios. Pidió una copia del video de la gala. Quería ver su lenguaje corporal. Quería ver cómo lo miraban. Quería estudiar. Porque sabía que lo que había ocurrido esa noche no era un final. Ni siquiera un clímax. Era el prólogo. El verdadero inicio de su historia en lo más alto. Había dejado claro que no iba a esperar a ser coronado. Él venía a tomar el trono por su cuenta. Y con el primer clásico a pocas semanas, el fútbol español no dormía. Porque ahora, no era solo una guerra entre camisetas. Era una guerra entre 3 nombres. Y el más joven de ellos, con una frase, acababa de anunciar su llegada. La mañana siguiente a la gala de la Liga, la ciudad esportiva Joan Gamper amaneció bajo un cielo gris, como si incluso el clima presintiera lo que se avecinaba. La brisa era fría, inusual para la época. En los pasillos del vestuario, el eco de las pisadas parecía más fuerte de lo normal. Nadie alzaba la voz. Nadie bromeaba. Los jugadores del FC Barcelona sabían que no era una semana más. Era la semana. El clásico estaba a la vuelta de la esquina. Y el eco de una sola frase seguía resonando como un tambor de guerra en los medios, en las redes, en los cafés deportivos: no vengo a compartir. Vengo a competir. La frase de Lamine Yamal se había convertido en el lema no oficial del nuevo Barça. Pero también en un reto abierto. Uno que no solo miraban Mbappé y Vinicius, sino toda Europa. En el vestuario, Lamine se cambiaba en silencio. No tenía el teléfono en la mano. Ni siquiera había visto los vídeos virales que lo mostraban como el nuevo elegido del fútbol español. Estaba concentrado. Tenía una pequeña libreta de tapa negra que hojeaba entre ejercicios. Eso había llamado la atención de más de uno. Ferran Torres murmuró: ¿desde cuándo escribe ese tío? Pero nadie respondió. Todos entendían que algo estaba cambiando. A las 10:05, Hansi Flick los reunió en la sala de videoanálisis. Las luces se apagaron y en la pantalla apareció el logo del Real Madrid. Pero el técnico alemán no comenzó con jugadas ni estadísticas. Empezó con una imagen. Era una captura de la gala.
Un plano medio donde aparecían Lamine, Mbappé y Vinicius frente a frente, en aquella sala reservada. Ninguno de los tres hablaba en la imagen. Solo se miraban. Pero la tensión era visible incluso en la quietud congelada del instante. Esta no es una guerra de egos, dijo Flick, rompiendo el silencio. Es fútbol. Y el fútbol, señores, se responde en el campo. Nadie se movía. Nadie respiraba fuerte. Solo se escuchaba su voz, grave, medida, como la de un general antes de una campaña. No importa quién habla más. Ni quién tiene más seguidores. Lo que importa es quién ve antes. Quién actúa antes. Quién piensa un segundo más rápido que el resto. Pausó el video. En la pantalla apareció una secuencia de Lamine controlando el balón contra el Athletic Club en San Mamés. Una finta, una pausa mínima, un pase filtrado. Gol. Eso es lo que te hace distinto, Lamine. No lo pierdas ahora. El joven asintió. No habló. No lo necesitaba. Durante el almuerzo en el comedor del club, las pantallas mostraban tertulias deportivas desde Madrid, París, Buenos Aires. Marca titulaba, El Tridente de Oro, Mbappé, Vini y Lamine. En L'Équipe, Le Duel des Générations. ESPN abría con un debate encendido, ¿puede un adolescente derribar al Madrid de Galácticos? Las cámaras enfocaban sus sonrisas, sus gestos, sus frases. Pero dentro del Barça, la consigna era clara, silencio y trabajo. Esa noche, cuando las luces se apagaron en la ciudad deportiva y la mayoría de los jugadores ya descansaban, Hansi Flick llamó a Lamine a su despacho. Sin cámaras. Sin nadie más. Solo ellos dos. El despacho olía a café recién hecho y había un tablero táctico a medio montar. Siéntate, dijo Flick. Lamine obedeció. El entrenador se acercó al tablero y tomó el imán con el número 27. Lo movió hacia el extremo derecho. Luego, lo arrastró ligeramente hacia el centro. Después lo bajó. No explicó aún. Este no es un partido más, dijo con voz serena. Es el primero de muchos donde querrán enfrentarte a ellos. No solo en el campo. También en el relato. En la narrativa. En las provocaciones. Te van a comparar. Van a intentar que compitas en todo, menos en lo que importa. Lamine alzó la mirada. Sus ojos ya no eran los de un niño. Eran los de alguien que empieza a comprender el peso de su nombre. Yo no estoy aquí para responder con palabras, dijo. Estoy aquí para responder jugando. Flick se permitió una sonrisa leve. Luego le tendió una hoja impresa, con detalles tácticos específicos, zonas de libertad, patrones de presión, situaciones de uno contra uno. Un plan personal. Un mapa diseñado para él. Esta es tu cancha, le dijo. Haz la tuya. Lamine se levantó, tomó la hoja y, antes de salir, escuchó un paso detrás suyo. Era Lewandowski. No dijo nada. Solo le guiñó un ojo. El mensaje era claro, todos lo sabían. Todos lo esperaban. Y mientras el joven cruzaba los pasillos del centro de entrenamiento, algo invisible comenzaba a asentarse en el aire. Era esa mezcla entre presión y destino, entre miedo y gloria, que solo precede a los grandes momentos. En las gradas del Camp Nou, los trabajadores comenzaban a colocar las banderas. En los despachos, los boletos VIP ya estaban agotados. En las redes, los aficionados contaban los días, los minutos, los segundos. Y en la mente de Lamine Yamal, una sola frase resonaba con más fuerza que nunca. No vengo a compartir. Vengo a competir. La cuenta regresiva seguía su curso. Y el fútbol, otra vez, estaba a punto de hablar. El sol se había escondido tras las gradas del Camp Nou, dejando en su lugar una luz rojiza que teñía el cielo como una señal. La ciudad entera parecía contener la respiración. Desde los bares del Raval hasta las terrazas del Eixample, pasando por los balcones de Hospitalet, Barcelona estaba encendida. No era una noche cualquiera. Era la noche. El clásico. Pero no era solo un partido. Había algo más en juego. Algo que no se medía en puntos ni en posesión. Esa noche se jugaba el orgullo de un club herido, el legado de una generación que se iba, y el futuro que empezaba a escribirse con las botas de un chico que aún no había cumplido 18 años. Lamine Yamal caminaba por el túnel como si lo supiera. Como si lo sintiera.
Las luces del estadio se encendieron como bengalas ceremoniales. El Camp Nou, repleto, eléctrico, ansioso, rugió cuando ambos equipos saltaron al césped para calentar. Mbappé, con su andar felino y sonrisa de estrella, bromeaba con Vinicius, que respondía con su habitual mezcla de descaro y carisma. Los fotógrafos se agolpaban para captarlos. Parecía que el mundo giraba en torno a ellos. Pero había una figura que no sonreía. Que no posaba. Que no miraba a las gradas. Lamine. Con el rostro serio, los ojos clavados en el césped y los auriculares puestos, el joven se abstraía de todo. Estaba en otro plano. Su mente no pensaba en los titulares del día anterior, ni en las cámaras que lo perseguían. Pensaba en el tablero que Flick le había mostrado. En los movimientos. En los espacios. Sabía que lo que estaba por venir no se jugaba solo con los pies. Se jugaba con cabeza. Con carácter. En los palcos, Joan Laporta y Florentino Pérez se dieron la mano con frialdad diplomática. En las pantallas, los rostros tensos de las leyendas del pasado, Puyol, Raúl, Iniesta, Casillas, todos presentes. Era una noche de historia viva. Y en el banquillo del Barça, Hansi Flick revisaba por última vez la hoja con la estrategia diseñada para Lamine. Lo miró. No dijo nada. Solo asintió. Un gesto que lo decía todo: es tu momento. El pitido inicial fue como una explosión. El Real Madrid salió con fuego. Xabi Alonso apostaba por una presión alta, asfixiante, diseñada para ahogar la salida del Barça. Camavinga mordía, Valverde corría como un poseso, y Mbappé acechaba cada pase de los centrales. En el minuto 5, ya habían avisado, un zurdazo del francés obligó a Ter Stegen a estirarse como nunca. Pero el Barça no se rompió. Retrocedió. Esperó. Y luego respondió. Minuto 17. Recuperación en campo propio. Pedri tocó rápido para Gundogan, que de primera jugó hacia la banda. Allí estaba él. Solo. Con metros por delante. Lamine controló con el pecho y encaró. Fran García fue el primero. Amague seco. Fuera. Luego vino Rudiger. El central alemán se plantó. Era fuerza contra intuición. Pero Lamine no pensó. Sintió. Una bicicleta, un recorte, y de pronto, un túnel. Rudiger se giró buscando el balón. No lo encontró. El Camp Nou explotó. No era un gol. Era algo más salvaje. Era un mensaje. Estoy aquí. Y no me escondo. A los 39 minutos, el estadio presenció la culminación del aviso. Joao Cancelo trepó por la izquierda, se perfiló y lanzó un centro templado. Entre centrales apareció una sombra. Rápida. Silenciosa. Letal. Lamine. Con el empeine. De volea. Segundo palo. Gol. El Camp Nou tembló. Pero no con euforia. Tembló con asombro. Porque no era solo un gol en un clásico. Era él quien lo había marcado. Un adolescente entre gigantes. Corrió hacia la grada, sin gritar, sin alardear. Solo levantó los brazos y cerró los ojos. Como si ya hubiera vivido todo esto antes. En los pasillos de prensa, las frases volaban. Está hecho de otra pasta. Esto no es normal. Es el heredero natural. Pero el partido aún no había terminado. Xabi Alonso movió fichas en el descanso. Entraron Brahim y Joselu. Más verticalidad. Más peligro. Y en el minuto 66 llegó la respuesta blanca. Córner desde la izquierda. Cross al punto penalti. Vinicius voló. Cabezazo. Gol. 1-1, todo volvía a empezar. El Camp Nou enmudeció un instante. Pero no Lamine. No bajó los brazos. No protestó. Se acercó al círculo central, pidió el balón y volvió a construir. A veces por derecha. A veces por dentro. Como le había dicho Flick, haz la tuya. El tiempo corría. El empate parecía sellado. Pero el fútbol, como la historia, tiene giros reservados para los valientes. Minuto 91. De Jong recuperó un balón suelto. Levantó la cabeza. Vio a Lamine haciendo el desmarque. Pase largo, bombeado.
El joven la bajó con el muslo, sutil. Carvajal lo esperaba. Pero no hubo dudas. Control, toque corto, zurdazo cruzado. Golazo. 2-1. El Camp Nou estalló. Las gradas vibraban como placas tectónicas. Los suplentes invadieron la línea de banda. Pero en medio del caos, Lamine no gritó. Miró a la cámara más cercana. Y susurró. ¿Y tú qué hiciste por España? La frase no fue un grito de guerra. Fue una verdad en forma de sentencia. No era para Mbappé. Ni para Vinicius. Era para los de siempre. Para los que dudaron. Para los que lo quisieron hacer sentir extranjero. Para los que lo llamaron niño como si eso fuera una ofensa. En redes, el video se volvió leyenda en minutos. En las tertulias, las comparaciones con Messi, con Raúl, con Iniesta, con Figo, se multiplicaban. Pero en el vestuario, la atmósfera era distinta. Era íntima. Mientras todos celebraban, Hansi Flick se acercó y le dijo algo al oído. Hoy cambiaste la historia. Lamine lo miró. No dijo nada. Tenía los botines aún puestos, los ojos brillantes y el pulso acelerado. Pero en su pecho, el silencio decía más que 1000 palabras. Ese era apenas el principio.